primero lo que viene siendo circuitos en paralelo. Tenemos nuestro primer circuito, donde tenemos una fuente de voltaje de 10 volts, la resistencia 1 de 5 ohms, la resistencia 2 de 10 ohms. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de la resistencia total. Esto es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Sustituimos los valores, que sería 1 sobre 5 ohms, que es el valor de la R1, más 1 sobre 10 ohms, que es el valor de la resistencia 2. Esto es igual a 1 sobre 1 entre 5, esto es igual a 0.2, más 1 entre 10 es igual a 0.1. Esto es igual a 1 entre 0.2 más 0.1 es igual a 0.3. 1 entre 0.3, esto es igual a 3.33 ohms. Sabemos que el voltaje total es igual a 10 volts, que es el voltaje que se suministra en todo el circuito. La corriente total se calcula dividiendo lo que es el voltaje total sobre la resistencia total. Esto va a ser igual a 10 volts sobre 3.33 ohms. Esto es igual a 3.03 amperes. Vamos a dibujar nuestro circuito equivalente, que sería la fuente de voltaje y una resistencia que viene siendo la R total. La fuente de voltaje son los 10 volts, la resistencia total serían 3.33 ohms y la corriente total que circula por todo el circuito sería 3.03 amperes. Sabemos que el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 2, que ese es igual al voltaje total, que viene siendo 10 volts. Entonces, para calcular la corriente en la resistencia 1, la corriente que pasa por la resistencia sería igual a voltaje en la resistencia 1 sobre la resistencia 1, que eso sería igual a 10 volts sobre 5 ohms. Esto es igual a 10 entre 5, 2 amperes. Ahora calculamos lo que viene siendo la corriente en la resistencia 2. Esto es igual a voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Esto es igual a 10 volts sobre 10 ohms. Esto es igual a 1 ampere. Sumamos las dos corrientes, que serían 2 más 1, 3 amperes, que es aproximadamente igual a esta corriente. Nada más aquí lo hicimos dividiendo el voltaje total sobre la resistencia total, y aquí lo calculamos sumando la corriente en la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2, ya que la corriente se divide en la resistencia 1 y en la resistencia 2 y se vuelven a unir al final del circuito. Ahora vamos a ver este problema donde tenemos una fuente de voltaje de 20 volts, la resistencia 1 de 10 ohms, resistencia 2 de 15 ohms y la resistencia 3 de 20 ohms. Vamos a calcular la resistencia total, que eso es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Esto es igual a 1 sobre 1, sustituimos los valores de las resistencias, que sería 1 sobre 10 más 1 sobre 15 más 1 sobre 20. Esto es igual a 1 sobre 10 es 0.1 más 1 sobre 15 es 0.06 más 1 sobre 20 es 0.05. Esto va a ser igual a 1 sobre 0.1 más 0.06 más 0.05. Esto es igual a 0.21. Entonces la resistencia total es igual
a 1 entre punto 21 es igual a 4.76 ohms. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo la corriente total. Esto es igual a voltaje total sobre la resistencia total. Esto es igual a, el voltaje total serían 20 volts sobre la R total, que serían 4.76 ohms. Esto es igual a 4.3 amperes. Sabemos que el voltaje total es igual en cada una de las resistencias en paralelo. Entonces, voltaje total es igual al voltaje en R1 igual al voltaje en la resistencia 2 igual al voltaje en la resistencia 3. Y esto es igual a 20 volts. Entonces, vamos a calcular lo que viene siendo la corriente en la resistencia 1. Esto es igual a 20 volts sobre la resistencia 1, que viene siendo 10. Esto porque recuerda que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje de la resistencia 1 sobre la resistencia 1, esto es igual a 2 amperes. La corriente en la resistencia 2 es igual voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2, que esto es igual a 20 volts sobre 15 ohms, y esto es igual a 1.3 amperes. La corriente en la resistencia 3, esto es igual a voltaje en la resistencia 3 sobre la resistencia 3, esto es igual a 20 volts sobre 20 volts, esto es igual a 1 ampere. Entonces la corriente total es igual a la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia 3. Esto es igual a 2 amperes más 1.3 amperes más 1 ampere. Esto es igual a 2 más 1, 3 más 1, 4 más 0.3. Sería que esto es igual a 4.3 amperes. Ahora tenemos este siguiente circuito que está acomodado de una forma diferente, pero exactamente lo mismo que un circuito en paralelo. Lo vamos a acomodar de la forma tradicional. Tenemos lo que es la fuente de voltaje y las resistencias en paralelo. Tenemos aquí la fuente de 15 volts, la resistencia 1 de 20 ohms y la resistencia 2 de 10 ohms. R2 y R1. Entonces, vamos a calcular lo que es la resistencia total. Esto es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 10. Esto es igual a 1 sobre 20, que esto es igual a 0.05 más 1 sobre 10 es igual a 0.1. Esto es igual a 1 sobre 0.05 más 0.1 es igual a 0.15. 1 entre 0.15, esto es igual a 6.67 ohms. Ahora sabemos que el voltaje total es el mismo en las resistencias que están en paralelo, que es igual al voltaje en R1, que es igual al voltaje en la resistencia 2. Esto es igual a 15 volts. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular la corriente en la resistencia 1, que esto es igual al voltaje en la resistencia 1 sobre
la resistencia 1. Esto es igual a 15 volts sobre R1, que son 20 ohms. Esto es igual a 15 entre 20 es igual a 0.75 amperes. Ahora calculamos lo que viene siendo la corriente en la resistencia 2. Esto es igual al voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Esto es igual a 15 volts sobre la resistencia 2, que son 10 ohms. Esto es igual a 15 entre 10 es igual a 1.5 amperes. Entonces, vamos a calcular lo que viene siendo la corriente total, que es igual a la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2. ¿Por qué sabemos que es igual? Porque aquí sale la corriente y se divide en este punto para la resistencia 1 y para la resistencia 2. Vuelven a llegar a este punto las dos corrientes, que es la corriente de la resistencia 1 y la corriente de la resistencia 2, y se vuelven a sumar las dos corrientes, que sería la corriente total. Entonces, esto es igual a 0.75 amperes más 1.5 amperes, que esto es igual a 1.5 más 0.75, esto viene siendo igual a 2.25 amperes. También otra forma de calcular la corriente total sería dividiendo el voltaje total sobre la resistencia total. Esto es igual a 15 volts, que es el voltaje total, sobre la resistencia total, que serían 6.67 ohms. Y esto es igual a 2.2 amperes, que es exactamente lo mismo que esta corriente. Y así podemos demostrar que nuestras corrientes son correctas. Ahora, por último, tenemos este circuito en paralelo de 4 resistencias con una fuente de voltaje de 50 volts. Sabemos que para calcular la resistencia total es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3 más la inversa de la resistencia 4. Sustituimos todos los valores, eso sería igual a 1 sobre 15 más 1 sobre 25 más 1 sobre 35 más 1 sobre 45. Esto va a ser igual a 1 sobre, sumamos todas las inversas, que sería 1 sobre 15 más 1 sobre 25 más 1 sobre 35 más 1 entre 45. Esto es igual a 0.15. Entonces, la resistencia total sería igual a 1 entre 0.15 es igual a 6.66 ohms. Sabemos que el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1, que es igual al voltaje de la resistencia 2, que es igual al voltaje de la resistencia 3, que es igual al voltaje de la resistencia 4, y eso es igual a 50 volts, ya que las resistencias están en paralelo y por lo tanto el voltaje es el mismo. Entonces, para calcular la corriente total sería voltaje total sobre la resistencia total, que esto es igual a 50 volts sobre 6.66 ohms. Esto es igual a 7.5 amperes. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo la corriente en cada una de las resistencias. Entonces sería la corriente
de la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 sobre la resistencia 1. Esto es igual a 50 volts sobre 15 ohms. Esto es igual a 3.3 amperes. La corriente de la resistencia 2 sería voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Esto es igual a 50 sobre 25 ohms. Esto es igual a 2 amperes. La corriente de la resistencia 3 es igual a voltaje de la resistencia 3 sobre la resistencia 3. Esto es igual a 50 volts sobre 35 ohms. Esto es igual a 1.4 amperes. La corriente en la resistencia 4 es igual a voltaje en la resistencia 4 sobre la resistencia 4, que es igual a 50 volts sobre 45 ohms. Esto es igual a 1.1 amperes. Sumamos todas estas corrientes y nos debe dar aproximadamente a la corriente total, que sería 7.5 amperes. Eso sería 3.3 más 2 más 1.4 más 1.1. Esto es igual a 7.8 amperes. Entonces nuestro circuito equivalente quedaría de la siguiente forma. Un voltaje de 50 volts, la resistencia total de 6.66 ohms y una corriente total de 7.5 amperes. Espero que te haya servido este pequeño tutorial. Te invito a que compartas los videos, suscribas y le des like.